Hace 8 días el pastor eh, nos predicaba a propósito de la oración y nos mencionaba 4 tipos de oración, 4 tipos fundamentales de oración. Y digamos que quisiera hoy complementar y avanzar un poco sobre el tema de la siguiente manera. La oración es un alimento diario para nosotros, especialmente para nosotros como hijos de Dios. Y quisiera tener como fundamento un pasaje de la Biblia que está en Timoteo, para que veamos hoy la oración desde otra perspectiva y complementemos esos tipos de oración con algo que suele suceder a muchos de nosotros. A mí me ha sucedido con alguna frecuencia. Y es que en ese camino del día a día de nuestra oración, encontramos enemigos, encontramos obstáculos. Y hoy quiero compartir con ustedes alrededor de ese tema, de los enemigos de la oración. Y preparando esta prédica del día de hoy, encontré que realmente nos enfrentamos a muchos enemigos. Bueno, el enemigo es uno solo, pero esos enemigos que el enemigo nos manda son todos esos obstáculos de los que se vale para torpedear nuestra oración, nuestra vida de oración, que es, por supuesto, la forma en la que nosotros nos mantenemos cerca de nuestro Padre y sin aislarnos de su camino. Entonces, allí es donde el enemigo busca torpedearnos. Y encontré muchos obstáculos, muchas herramientas de las que el enemigo se vale de diferentes maneras para impedir ese propósito de la oración en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Quisiera comenzar por leer Primera de Timoteo 2, en sus primeros versículos, que en la versión NTV dice de la siguiente manera: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Quisiera leer rápidamente la versión de TLA que dice: en primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades, para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios: Jesucristo, el hombre. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos. Estaba Pablo dando instrucciones a un discípulo sobre cómo orar. Y efectivamente la palabra de Dios es útil para instruir al hombre de Dios para toda buena obra. Nosotros como hijos de Dios
debemos orar por todos, pidiendo a Dios su intervención a favor de ellos, intercediendo por ellos. Primero es nuestra comunión íntima con Dios y después usamos esa comunión a favor de otros. Es entonces nuestro deber, como lo veíamos en la palabra, orar por todos los que están en autoridad, porque esto trae como consecuencia una vida de paz y tranquilidad. No quedarnos en lo que se queda el mundo, de criticar muchas veces sin conocimiento de las situaciones que los gobernantes tienen que vivir para tomar decisiones que muchas veces son impopulares, pero igual son nuestras autoridades y uno debía evitarse ese tiempo de la libre crítica a las autoridades, así no compartamos muchas de sus decisiones, para más bien orar por ellos. Porque sí tenemos la promesa de parte de Dios que esa oración que hacemos como hijos de Dios por nuestras autoridades nos va a traer como consecuencia una vida de paz y tranquilidad. Esa paz y esa tranquilidad se ve reflejada en una vida de devoción, de amor, de deseo de agradar a Dios. Ese tipo de oración, dice la palabra, que agrada a Dios, pues es su deseo que todos seamos salvos, que todos nos salvemos. Y nuestras oraciones a favor de los que nos rodean colaboran con ese propósito de Dios a que sean salvos, que procedan al arrepentimiento, que puedan reconocer que hay un solo Dios y un solo mediador, que es Jesucristo. Entonces, es tan importante la oración que se describe aquí, que cuando estamos alineados a la voluntad de nuestro Padre, a sus propósitos sobre individuos, familias, naciones, quizás no hemos entendido la dimensión de esa demanda de parte de Dios, de orar en todo tiempo, de no desmayar hasta ver cumplida esa voluntad que tiene Él. Por supuesto, esto es una responsabilidad de una gran magnitud. Y por ser una responsabilidad de ese tamaño, de esa magnitud, sin ninguna duda, vamos a tener resistencia y oposición. Primero de nuestra propia carne, de nuestra vieja naturaleza, del mundo que nos rodea y evidentemente de Satanás, que siempre está ahí atento a ver por dónde nos busca la caída. Y hay muchos obstáculos, muchos. Yo seleccioné algunos para compartir con ustedes el día de hoy. Hay muchos enemigos de esa oración, de esa vida de oración. El primero de esos enemigos es la desidia. La desidia. Es ese desinterés, esa falta de interés, menciona el diccionario, para hacer las cosas, para hacer alguna actividad o para hacer algo como debe hacerse. Y entonces encontramos que la carne, la carnecita, se opone a todas las cosas espirituales. Y es por eso que siempre presentará excusas para posponer la oración. Para que cuando decimos voy a orar, comencemos a tener esa oposición, a dejarnos llevar por esa actitud, por esa mala actitud. Y si nos dejamos llevar por esa desidia, llegaremos a un punto de orar muy poco o de no orar en absoluto, o de hacer oraciones ineficientes por salir del paso, no realmente la oración que nosotros buscamos hacer y que nos genera esa comunicación con nuestro Padre. Sin embargo, hay forma de vencer al enemigo y de vencer a este enemigo de la desidia.
cuando nos proponemos a orar disciplinadamente, cuando nos proponemos y cumplimos todos los días a la hora que definamos, muy de madrugada, a mediodía, en la tarde, en los espacios que podemos tener más tranquilidad para entablar esa comunicación. Ya cada uno de nosotros ha ido identificando cuáles son esos tiempos y cuáles son esos espacios mejores para tener una vida de oración con mayor calidad, con mayor comunión. Por supuesto, Satanás siempre estará interesado en hacernos cambiar lo mejor, que es la oración, por algo bueno, el superplan, o lo indispensable, que es la oración, por lo necesario, aún crear necesidades y anteponer esas necesidades a lo más importante, que es esa vida de oración. Y sin oración como cristianos nunca llegaremos al punto que Dios tiene preparado para nosotros, ni creceremos a la estatura de ese varón perfecto, que es Jesucristo. Frente a este punto, la palabra en Mateo, hay varios versículos, pero escogí este para ilustrar. Mateo 26 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ese es enemigo el que tenemos que derrotar. La carne siempre se va a oponer a las cosas espirituales. El mundo que nos rodea siempre se opone a la vida espiritual. Entonces, tenemos, hermanos, que identificar primero estos enemigos que vamos a enumerar y a mencionar el día de hoy. Quizás unos más que otros nos afectan a cada uno. Identificarlos y saber cómo enfrentarlos, saber qué hacer, que también lo vamos a comentar al final. Otro mucharejo de esos enemigos de la oración, de los que se vale Satanás, es el orgullo. Y es que cuando oramos, estamos reconociendo nuestra dependencia de Dios. Pero cuando tenemos un corazón orgulloso, este se niega a aceptar esa realidad, a aceptar esa dependencia, a postrarse de rodillas ante Dios. Y definitivamente quien no sabe humillarse delante de Dios jamás logrará comunicarse efectivamente en oración con Él. Dice la palabra en el Salmo 138, versículo 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces, entendamos, hermanos, por la palabra que es otro enemigo a vencer, ese orgullo que nos ataca de manera vehemente, sin piedad, para que nos neguemos, aún entendiéndolo y conociéndolo, nos neguemos a reconocer esa dependencia de nuestro Padre. Ese orgullo tenemos que vencerlo y hay maneras de vencerlo. Y por supuesto, las formas que vamos encontrando y que iremos encontrando para mejorar nuestra vida de oración son fundamentales para ir derrotando a estos enemigos. Muchos estarán presentes en mí mismo, en cada uno de nosotros, en unos más que en otros solo uno o dos. Quizás haya algún hermano que no tenga ninguno de estos obstáculos presente como oposición a la oración. ¡Qué bendición! Pero quienes todavía luchamos con alguno de estos, tenemos las herramientas para vencerlos. El enemigo está vencido. Hay un obstáculo muy importante y ese sí que lo utiliza Satanás.
El enemigo busca permanentemente llenarnos de dudas, llenarnos de inseguridad. Nos ataca permanentemente sembrando en cada uno de nosotros, entrando por allá por algún resquicio de la mente que en algún momento abrimos, la falta de confianza. Quizás nos dice, con una simple oración es imposible lograr lo que deseas. Con una simple oración no vas a solucionar este problema gigante que tienes delante de ti. Eso jamás pasará. Y si nosotros llegamos a abrir esa puerta en algún momento y a escuchar de alguna forma ese susurro o esa voz o ese mensaje que Él nos está haciendo llegar por muchos lados, perdimos el partido. Comenzamos a perder las ganas de orar hasta que llegamos a desistir de la oración. Y una vez eso sucede, puede pasar tiempo sin que siquiera nos preocupemos por la oración, sin que siquiera entendamos la necesidad y la importancia que tiene para nosotros cada día estar en comunión con nuestro Padre. Son muchas veces susurros, muchas veces murmullos, pero si les damos espacio, por pequeño que sea, va a atacarnos, va a comenzar a minar nuestra fe, va a comenzar a minar nuestra vida de oración y, por supuesto, nuestra vida espiritual. Santiago dice en el primer capítulo, en el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, hermanos, oremos. Oremos aunque no tengamos ganas. Hagamos un compromiso con nosotros mismos, que es un compromiso que hacemos también con nuestro Padre. Él siempre nos está esperando. Nosotros somos los que decidimos llegar o no llegar delante de Él. Hablar con Él o no hablar. Escucharle o no escucharlo. Peleemos entonces contra el sueño, contra la apatía, contra el desaliento. Invirtamos tiempo en la oración hasta que efectivamente la hagamos nuestra prioridad. En ese momento comenzaremos a derrotar al enemigo. Pero si le damos al enemigo ese espacio, nuestra fe se va a ver comprometida. Nuestra fe se va a ver comprometida. La palabra nos dice cómo hacerlo. Entonces, enfrentemos con decisión al enemigo, pero son decisiones que nosotros debemos tomar. Hay otro tema que cada vez más argumentamos, cada vez más vivimos de alguna manera, y se ha ido volviendo un enemigo cada vez más grande en esa medida en que crecen esas situaciones, un enemigo de la oración, y es el cansancio. Con frecuencia y cada vez con mayor frecuencia vivimos cansados o decimos vivir cansados y lo hablamos y lo decimos. Llegamos cansados de la oficina, llegamos cansados a la casa, estamos cansados de esto, de lo otro. Y nos dejamos absorber por la rutina, una rutina de quehaceres, una rutina de actividades, sin ninguna duda quehaceres y actividades todos menos importantes que la oración. Rutinas y actividades que desembocan en una incapacidad, diría yo, en una incapacidad para orar.
Porque al final lo que el enemigo busca cuando nos manda este argumento, esta justificación del cansancio, es eso, apartarnos de la oración. Entonces nos vamos volviendo incapaces de superar ese cansancio, así sea físico o de otra índole, para darle paso a lo realmente importante. Dice Isaías, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si yo tengo esta promesa de parte de Dios, ¿será que no soy capaz? ¿Será que no soy capaz de identificar que es más importante hacer ahí sí la rutina de oración que esa rutina de múltiples quehaceres y actividades y roles que terminan agotándonos de tal manera que nos impiden orar? ¿Hasta qué punto, hermanos, ese cansancio es una excusa, es una justificación más para darle lugar a ese enemigo que ya por algún lado se nos ha metido en la mente, ojalá no en el corazón? Y entonces comenzamos a llegar cansados todos los días. Y entonces ya sé que cuando llego cansado no oro. Qué peligro. Qué peligro estar quedando en manos del enemigo, estar desperdiciando el tiempo que podríamos estar ganando delante de nuestro Padre para escucharlo, para que Él nos escuche, aún para que escuche, aunque Él lo sabe sin que se lo digamos, obviamente, pero escuche todo eso que tenemos de decirle de lo que nos pasó en el día y compartamos con Él, en vez de volverlo esa justificación, decir, ay, no, es que tuve mucho trabajo, es que las reuniones, es que el problema, es que la contratación, es que la nómina, es que el presupuesto, es que. Muchísimos elementos podríamos encontrar allí y ya solo de enumerarlos nos cansamos. Pero hagamos lo necesario para no llegar a ese punto, para comenzar a ser cada vez más conscientes de no justificar con ese cansancio, así haya cansancio físico, porque muchas veces lo tenemos sin duda, así haya cansancio físico, espiritualmente no nos podemos cansar. ¿O será que cansarnos por tanta actividad durante el día, en el trabajo, en la casa, en la oficina, en la calle, lloviendo y mojándonos en los aguaceros y, en fin, será más importante que dar gracias porque tenemos salud, porque tenemos ese trabajo que nos produce ese cansancio seguramente, de dar gracias por tantas bendiciones que Dios nos da cada día, por nuestra familia, porque hoy todavía estamos vivos cuando hay tanta gente muriendo, porque tenemos salud cuando hay tanta gente enferma? ¿Será más importante la justificación de estamos cansados, entonces no vamos a la presencia del Señor para no orar porque hoy estoy cansado? Mañana de pronto sí. Si no llego tan cansado, entonces mañana dedico unos minuticos. No sé, pensémoslo bien, porque hay prioridades y a veces no hay segundas oportunidades, no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. Entonces aprovechemos que hoy estamos aquí, que somos tan bendecidos. Demos gracias, oremos, intercedamos por nuestros hermanos. Hay tanta necesidad en nuestros hermanos. Oremos intercediendo. Recordemos que hace 8 días hablábamos de esa oración de intercesión como uno de los tipos fundamentales de oración. Entonces, cuando lo pensamos, seguramente encontramos que sí hay muchas razones para no justificar como tan simplemente la falta de oración con cosas como el cansancio. ¿Mm?
Y hay muchas otras, ¿no? Hay muchas otras. Por ejemplo, avancemos con otra. El afán y la ansiedad. ¿Alguien de los que nos acompaña hoy ha sentido ansiedad? De pronto, especialmente de año y medio para acá. ¿Creen de pronto que estamos viviendo un mundo con afanes? Este afán y esta ansiedad es otro obstáculo y es un arma que Satanás utiliza con, yo diría que con éxito. Es una de las armas que más éxito tiene para atacar la vida de oración de los hijos de Dios. Hoy vivimos acosados por las exigencias de una vida ya no ocupada, sino hiperocupada e hiperpreocupada. Y, lo digo entre comillas, no tenemos tiempo para nada. Escuchémonos de pronto hablando, o escuchemos, o eh, recordemos algunas conversaciones que tenemos con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo. Y ese es que no tengo tiempo se ha vuelto casi que una muletilla. Es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. Que si tal cosa. No, es que no tengo tiempo. No, dejémoslo para después porque hoy no tengo tiempo. Y entonces hemos llegado a que hoy prácticamente no tenemos tiempo para nada y casi para nadie. ¿Cuál de las dos cosas será peor? No tener tiempo para nada o no tener tiempo para nadie, cuando a veces ni siquiera sacamos tiempo para nosotros mismos, entonces menos para los demás. Y si nos ponemos a pensar en eso, y entre esos demás, a los que menos les dedicamos tiempo está Dios, terrible. No tengo tiempo para nadie porque vivo súper ocupado. Entonces, no tengo tiempo ni para mí mismo, ni para los demás, dentro del cual el principal que no le dé tiempo es Dios. Resultado quizás de esa presión que es por todos lados, los afanes, las tensiones, etcétera, que hacen prácticamente imposible esa tranquilidad, ese sosiego, esa paz que son necesarios. No podemos realmente orar, ciertamente orar en medio de la angustia, de la desesperación. Entonces, esas carreras y esas hiperocupaciones evidentemente están afectando nuestra vida de oración. Uno, por tantas cosas, tantos afanes, tanta ansiedad que nos generan todas esas actividades. Y se nos vuelve entonces la justificación ahora, no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. Mañana yo creo que saco un campito, porque hoy no tengo tiempo. Ojalá tengamos ese mañana. Ojalá lleguemos a mañana. Que si llegamos, Él nos estará esperando igual que todos los días. Él sí tiene tiempo siempre para nosotros. Y además Él es eterno, ¿no? Nosotros deberíamos pensar mejor eso. Deberíamos pensar mejor eso. Porque quizás estamos dando una prioridad a esas tareas de oficina, de hogar, de los niños, en fin. El enemigo va a poner cualquier cosa para que la oración sea lo último que hagamos. Es más, si podemos llegar al momento y al tiempo de la oración, va a hacer todo lo posible para que esa oración sea de 30 segundos, de 1 minuto o 2 o 5. Pero la palabra siempre nos responde. Si nosotros
Vamos a Lucas, Lucas 12, versículo 25 y siguientes. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Difícil, ¿no? Por mucho que nos afanemos, nunca lo vamos a hacer, nunca lo vamos a lograr. Sigue la palabra diciendo, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y Él que lo sabe todo y nos conoce desde antes de nuestro nacimiento, pero también sabe para dónde vamos. Nos cuida, nos protege, nos conoce más que lo que nos conocemos nosotros mismos. Y aún así nos enredamos en la vida de una manera increíble. Y vivimos afanados y entonces nos da úlcera, nos estresamos. ¿No creen que muchas veces sin razón, que cuando se somatiza todas esas circunstancias, de ansiedad, de afanes, todo ese desasosiego que tenemos adentro, que nunca estamos tranquilos, comenzamos a tener que acudir más al médico y a que nos diagnostiquen el estrés y las úlceras y las gastritis y las hernias hiatales y en fin. No solo nos ahorraríamos esos problemas y las medicaciones y tratamientos que todo eso implica, sino que realmente tendríamos mucho más tiempo para dedicarle a lo más importante, que es esa vida en el espíritu y poder escuchar lo que nuestro Padre tiene para decirnos. Seguramente eso, seguramente, y se los digo con conocimiento de causa, nos va a traer gozo, nos va a traer paz, nos va a traer tranquilidad, aunque los problemas alrededor sigan existiendo. El tráfico y el caos y la protesta y la violencia y todo lo que nos puede rodear malo, porque también nos rodean cosas muy buenas. Entonces pensemos, hermanos, a qué vale la pena dedicarle el tiempo y a qué vale la pena, que son decisiones que tenemos que tomar, eh, darle la prioridad, darle la prioridad. Podemos tener el tiempo para primero lo más importante. De la mano con este enemigo del afán y la ansiedad está el apuro, que no es lo mismo. En este caso del apuro es muy probable que ya efectivamente nos pusimos delante de nuestro Padre, conscientemente estamos orando con la mejor disposición y entonces comienza el otro afán, el apuro de terminar cuando apenas estamos comenzando. Entonces comienza a hacerse como largo cualquier minuto que dediquemos a oración. Entonces comenzamos a pensar, es que ya comenzó el partido de la Selección Colombia, es que comenzó la novela, es que la comida se me va a hacer para no sé qué, tengo que salir para el trabajo, es que comencé a orar tarde y entonces me cogió la noche.
no sé, cualquier tipo de apuro ridículo, porque cualquiera de esos es ridículo, pues nada, eso sí es clarísimo. Si nosotros estamos hablando con nuestro papá, para mí lo primero es una falta de respeto, pues yo aprendí eso desde pequeñito, el respeto, la disciplina, etcétera. Comenzar a saludar y ya estarnos despidiendo. Cuando ni siquiera hemos comenzado a compartir con nuestro padre lo que tenemos para decirle, pero dedicarle el tiempo para medianamente escuchar lo que él tiene para decirnos a nosotros. Porque él no solamente siempre nos escucha, como lo hemos dicho siempre, sino que nos responde. Y como normalmente sus respuestas van mucho más allá de lo que nosotros esperamos, ¿no creen que valga la pena dedicarle el tiempito para conversar juntos, para darle gracias, para decirle lo bueno que es, para decirle cuánto lo amamos y además para escuchar lo que él quiere decirnos cada día? Ese del apuro es un tema interesante si nos ponemos a pensarlo. Y va de la mano, por supuesto, con el anterior, pero veamos la palabra. Eclesiastés en el capítulo 8, versículo 3 dice, no te apresures a irte de su presencia. Repito, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. ¿Valdrá la pena o no, hermanos, en la vida de oración, dedicar el tiempo que se requiere, especialmente el tiempo que quiere nuestro Padre que estemos allí para Él, mostrarnos todo el amor que tiene para nosotros, todas las bendiciones que tiene para nosotros, para aconsejarnos, para decirnos, Luis, no es por ese camino, es por acá. Luis, observa esto, pon atención a esto. Darnos esas alertas que Él ya sabe que tenemos al frente y nosotros no las hemos visto, para escucharle decir que Él también nos ama, mucho más de lo que nosotros le amamos a Él. Entonces, cuando oremos, hagámoslo con tiempo. No digamos contrarreloj. Ay, voy a orar antes de irme. 2 minuticos, pero bien orados. Calidad de oración, 2 minutos. No tiempo, pero sí calidad. No, así no es. Así no es. Eso es lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que tenemos que vencer. Eso es lo que no tenemos que hacer. A veces pasa. A veces pasa. En otros países, pero pasa. Hay un séptimo obstáculo que es relativamente frecuente y es la distracción. No sé si a alguien le ha pasado en alguna ocasión, pero cuando queremos orar, cuando tenemos toda la disposición, tenemos gozosos, escogemos el tiempo, el lugar de oración y vamos a orar. Y comienza Sata a atacarnos, a desenfocarnos, a desconcentrarnos. Sonó el menor ruidito y, ay, ¿qué sería? ¿Será que los niños se levantaron? ¿Será que abrieron la puerta? ¿Qué será ese ruido? Entonces comienza uno a oír ruidos o a oír voces o a, qué sé yo. Entonces escuchó un ruido y entonces se acordó de que en otra ocasión cuando había escuchado ese ruido era tal otra cosa y comienza uno a divagar y a irse por las ramas y comienza a tener recuerdos o temores, comienza la mente a volar y de pronto, al buen rato, nos damos cuenta que ya no estamos orando, que hace rato comenzamos a recordar
que cuando escuché que la puerta sonaba así era porque comencé a perderme en la nebulosa y me distraje. Y entonces ese recuerdo llevó a otro, y ese a algún temor, y ese a sueños, y entonces comencé a volar y ya iba en la estratosfera y no me había dado cuenta que yo estaba dedicado y con la intención era de orar. Y terminé en otra cosa, en otro cuento totalmente diferente. Y comenzó nuestra mente a volar y a divagar hasta que ya no estábamos orando. De pronto la clave pueda estar, no sé, en que cuando oremos lo hagamos en voz alta. Cuando uno ora en voz alta, cuando está hablando, uno mismo se está escuchando, pero la mente está puesta en lo que está diciendo. Porque estamos hablando con Dios. Es lo que queremos hacer, estamos hablando con nuestro Padre. Entonces, cuando no estamos hablando, por lo menos tengamos la actitud de escucharle, porque Él nos responde, como ya sabemos. Pero si nos dejamos distraer, y el enemigo buscará hacerlo sin duda, sobre todo cuando estamos en el inicio de nuestra vida de oración con disciplina, no que oramos cuando tenemos un problema o cuando necesitamos que algo pase, no, nuestra vida espiritual de oración. Si damos ese espacio y comenzamos a divagar y a perdernos, de pronto si nos sucede, acordémonos de esto, entonces aterrizamos ¡pah! Y nos enfocamos otra vez. Entonces de pronto comenzamos ahí sí a orar en voz alta. No es que tenga que ser en voz alta, pero a veces ayuda para evitar la distracción, para evitar ese ataque del enemigo a través de este otro obstáculo que con frecuencia envía. El Salmo 55 dice en el verso 16, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él oirá mi voz. Él siempre escucha nuestra voz. Él siempre escucha nuestra oración. Pero pues nos escucha si tenemos oración para hacer a Él. No es oración arrodillarnos y quedarnos ahí pensando en que el día amaneció hermoso, hoy qué bueno que no amaneció lloviendo, qué sol tan lindo. Y comienzo a ver los pajaritos y de pronto a escuchar su canto, el trino. Y ya voy quién sabe dónde, y entonces comienzo a ver los aviones volando y mi mente comienza a ir al lado de los aviones que pasan y ahí se me fue. ¿Cuál oración? ¿Cuál oración? Él oirá mi voz cuando yo le hablo, porque si no le hablo, ¿qué voz va a oír? Entonces la palabra lo dice. Igual, puede que aquí no nos suceda, pero si algún día el enemigo nos toca por ese lado, recordemos el tema. Hay otro temita que no es redundante frente a lo que hemos dicho y que se llama la intranquilidad. Y ese enemigo de la intranquilidad es casi tan inexplicable como efectivo para los propósitos de Satanás. Y es que cuando no tenemos paz en nuestro corazón, cuando hemos perdido el gozo, cuando estamos intranquilos y vivimos así, pues es muy difícil orar. Si esa intranquilidad llega a cierto nivel de afectación para nosotros en nuestro interior y nos domina, no vamos a poder orar. Ahora, obviamente, hay forma de vencer ese obstáculo y lo primero es entendiendo la promesa que hay en la palabra y orando decididamente.
No importa cuál sea la causa de esa intranquilidad. Problemas cotidianos en la casa, en el trabajo, con un vecino, el pecado, la incredulidad. Es decir, causas de intranquilidad puede haber muchas. Que no me está alcanzando la plata para pagar las deudas, etcétera. Causas puede haber muchas. Pero si nosotros nos enfocamos es en el problema, estamos mal. El comienzo de la solución, es entender primero que sí hay solución y dedicarle esa prioridad, ahí sí, no al problema, sino a la solución que está en la oración y está en la respuesta que nuestro Padre tiene para nosotros. Y seguramente Él ya se nos ha anticipado en esa respuesta. De hecho, con sus promesas, si nosotros las conocemos y las entendemos, no tendríamos ni siquiera por qué estar intranquilos. Ya Él se nos había anticipado. Podemos ir al Salmo 55. El Salmo 55 dice en su versículo, ¿qué pasa aquí con mi compu? Dice en su versículo 22, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. ¿No es eso una promesa maravillosa? Pero si nosotros ni siquiera la conocemos, porque no leemos la palabra, porque no oramos, porque no dedicamos tiempo a esa vida espiritual, entonces vamos a estar enfocados en el problema y no en la solución, enfocados en el problema, intranquilos, cuando no tendríamos por qué. El Salmo 42, versículo 11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿No es lindo? ¿Por qué tendríamos que estar intranquilos? Si somos hijos de Dios, si conocemos su palabra, si conocemos de sus promesas, si no le estamos dando espacio al enemigo en nuestra vida, ¿por qué intranquilos? Deberíamos estar felices, gozosos, tranquilos, en paz, de su mano, de su mano. Hay otro obstáculo por ahí que a veces salta en el camino, como la liebre que se atraviesa en el camino, y es el desánimo, el desánimo. Esta arma de Satanás llega a mucha gente y la ataca con tanta efectividad que la golpea y la paraliza. Y estoy hablando de paralizar su vida espiritual, de acabar con su vida de oración. Y de pronto cuando alguien cae en ese desánimo, puede ser por consecuencia de no haber mirado suficientemente lejos, de quedarse en el problema, enfocado y enfrascado en la dificultad y no mirar no solo más adelante, sino sobre todo hacia arriba, donde siempre estará la solución. La Biblia nos llama a poner los ojos en Jesús. Y obviamente esto lo hacemos por medio y a través de nuestra oración. Y cuando lo hacemos, nos vamos a admirar
de la grandeza de nuestro Señor. Veamos lo que decía Pablo en 2 Corintios. 2 Corintios 4 dice en el versículo 8: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. No destruidos. Si nosotros tenemos y conocemos, sobre todo si conocemos la palabra y leemos este versículo, ¿creen ustedes que deberíamos estar desanimados? A pesar de haber circunstancias difíciles es decir, eso es parte de la vida. Circunstancias difíciles es parte de la vida. Pero desanimarnos por un problema, por 2, por 3, por 10 problemas, por muchos problemas. Dice Isaías: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Está escrito, es una promesa. Entonces, hay manera efectivamente de apartarse del desánimo. La oración seria nos aparta y nos aleja definitivamente del desánimo. Y es la voluntad de Dios que oremos. Por allí comenzamos. Y le agrada, y es lo que Él espera. Y que oremos por nuestros hermanos. Por supuesto, la voluntad del enemigo es que no lo hagamos. Entonces, pues es tiempo que nosotros decidamos qué queremos hacer, que elijamos a quién queremos obedecer. Fácil, 2 caminos. No hay mucha duda frente a las opciones. Entonces, depende de nosotros, hermanos. Depende de nosotros. Yo no quiero alargar una lista que tendería a volverse interminable, pero sí que reflexionemos seriamente sobre estos aspectos y sobre esas herramientas que utiliza el enemigo, que se vuelven enemigos de la oración. Son obstáculos que vamos a tener que superar muchas veces en la vida, pero entendamos que hay cómo superarlos. Hay uno finalmente que dentro de la lista seleccioné y se llama la pereza. No sé si nos suena a todos el término y la expresión de la pereza. Que es una expresión que utilizamos con relativa frecuencia, despectiva, peyorativamente frente a otros, pero muchas veces, a pesar de utilizar nosotros frente a otros esa expresión de la pereza, es que fulanito es perezoso, es que fulanito no le pone empeño a, al estudio, a su actividad, al trabajo, es que es perezoso y entonces no rinde. ¿Qué tal si miramos hacia adentro y revisamos si en alguna ocasión por ahí puede habernos afectado en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de oración? Esta es un arma muy sutil, pero normalmente ataca a las personas que están iniciando esa vida de oración, que todavía no, digamos, no tiene el hábito y la disciplina. Y entonces el enemigo utiliza muchas facetas de la carne
para atacarnos a través de la pereza. Tal vez la pereza puede ser el arma preferida de la carne. Y, y es que aunque, aunque deseamos orar, parece que no nos salieran las palabras, parece que no encontráramos el término adecuado, parece que quisiéramos encontrar un léxico especial para orar, unas palabras específicas para hablar con nuestro papá. Y yo no recuerdo ni siquiera con mi padre terrenal haber tenido que ir al diccionario para poder hablar con él. La oración, en ese sentido, yo diría que debe ser sencilla, sencilla, como debe ser sencilla nuestra fe. ¿En quién creemos nosotros? ¿Dónde está nuestra fe puesta? La respuesta es una sola. Y definitivamente, pues, la carne no puede orar. La carne no ora. Y si dependiéramos de ella, nunca oraríamos. No habría vida espiritual, no habría vida de oración. Una opción en estos casos puede ser orar con la Biblia. La Biblia en la mano, vamos a la palabra y oramos. Y ojalá nuevamente en voz alta. Y si leemos en voz alta esas promesas que tiene la palabra referidas a la oración, a nuestra vida de oración, cada vez nos vamos a enamorar mucho más de ese tiempo con nuestro Padre, de ese tiempo donde fortalecemos nuestra vida espiritual, de ese tiempo en oración. Mateo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Sin duda, cuando oremos en esta forma, la pereza irá desapareciendo, sin ninguna duda. Hemos revisado alrededor de unas 10 armas que utiliza el enemigo, que se vuelven 10 enemigos de nuestra oración, 10 enemigos de nuestra vida espiritual. Solo por enumerar algunos, como decía, porque la lista les aseguro que es mucho más extensa. Pero entonces, ¿qué hacemos ahora frente a eso? ¿Qué podemos hacer? Sin ninguna duda, lo primero es fortalecernos en el espíritu. ¿Cómo nos fortalecemos en el espíritu? Leyendo la palabra, escudriñándola, profundizando en la palabra, orando con la palabra en la mano, haciéndolo físicamente. La carne es débil y esa debilidad es la que da cabida a estos obstáculos, a estos enemigos de la oración. Orar como conviene no sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, hacer morir la carne, que es lo que tenemos que hacer primero, implica que tomemos la decisión consciente de hacerlo. Por supuesto, ayudados por el Espíritu Santo. Ayudados por el Espíritu Santo. Entonces, es lo primero y sea lo primero fortalecernos en el Espíritu. Persevere y persista en la oración. Escoja con gozo ese lugar, ese tiempo para orar, que sea realmente un deleite, no lo escoja a la fuerza, no lo escoja porque me tocó, es que, mejor dicho, no a las malas, no impuesto. Escojamos con gozo ese tiempo y dediquémoselo a esa comunión, a buscar esa comunión con Dios.
tengamos disciplina. Es decir, una vez que hemos avanzado en derrotar a la carne, que nos estamos fortaleciendo en el espíritu, que estamos perseverando en la oración, que hemos comenzado a tener una disciplina, mantengámosla. La disciplina realmente no es algo eventual, no es algo puntual, no es algo que hice ayer, hago hoy y haré mañana. No, la disciplina es algo que ya hace parte de nuestra vida, de nuestro día a día, sin querer decir que sea solamente un tiempo en el día, puede ser en la mañana, mediodía, en la noche, como lo decíamos ahora, en cualquier tiempo. No tenemos que limitar el espacio para hablar con el papá, pero sí tener la disciplina de hacerlo. Y la disciplina es, no, es que mi disciplina es 12 veces al año, enero, febrero, marzo, no, ni 52 veces al año, la semana 1, la semana 2, no, tampoco. Esa disciplina debe ser todos los días, todos los días. Es lo que quisiéramos, es lo ideal. Hablar todos los días con nuestro papá, saber de él, conocernos y conocerle más. Es un espacio que es decir, cuando lo encontramos, uno quisiera nunca perdérselo, nunca perdérselo. Esa es la disciplina. Cuando ore, quite cualquier distractor alrededor. Y si sonó la puerta y se gritó el niño y si escuchó el pájaro y pasaron 10 aviones Mirage, que pasen. Estamos orando. ¿Cuál es la prioridad? Mi oración. Mi oración. Así no le vamos a dar ese espacio al enemigo para que nos distraiga. Nosotros mismos eliminamos esos distractores. Si se presentan, pasan por el lado. No me tocan, no me afectan, no afectan mi oración. Tenga sus oídos abiertos para escuchar a nuestro Padre. Recordemos que esa oración y esa comunión no es solamente arrodillarnos a hablar y muchas veces hacer una lista la lista de mercado, de peticiones con todos los problemas que tenemos. No, eso no es. Es válido hacerlo en algún momento, pero eso no es. Y lo más importante dentro de ese momento de comunión es escuchar lo que Él tiene para decirnos. Eso es campeón, eso es ganador, eso es lo mejor de todo. Entonces, hermanos, estos enemigos de la oración claramente son obra de la carne. Para enfrentarlos y vencerlos, debemos hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Entonces nos damos cuenta cuánto necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas, de su obra transformadora, de su obra de santificación. El Espíritu Santo en la vida de los discípulos transformó a los que no pudieron velar orando una hora junto al Maestro. Recordemos en Mateo 26. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. A esos discípulos, los transformó el Espíritu Santo en los discípulos de Hechos de los Apóstoles, que recibieron la promesa. Cuando vamos a Hechos 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder
dunamis, ese poder transformador, ese poder de dar testimonio aún hasta la muerte. Entonces, hermanos, estos mismos discípulos no esperaron la promesa de forma pasiva. Ellos oraban de manera perseverante hasta poder ver esa promesa de Dios cumplida. Dice más adelante, Hechos 1, en el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, el Espíritu Santo los capacitó, los fortaleció para dar testimonio. Y dice la palabra que estaban todos unánimes, juntos, cuando llegó Pentecostés. Hechos 2 dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos entonces a estos mismos hombres, antes llenos de temor, débiles en oración, fortalecidos por el Espíritu Santo. Fortalecidos por el Espíritu Santo. Permítanme, por favor, leerles finalmente este pasaje en Hechos, capítulo 5, versículos 12 al 16. Dice, en la versión TLA dice, por medio de los apóstoles, Dios seguía haciendo milagros y señales maravillosas entre la gente. Todos los días los seguidores de Jesús se reunían en el portón de Salomón, y aunque los que no eran del grupo no se atrevían a acercarse, todo el mundo los respetaba y hablaba bien de ellos. Cada día se agregaban al grupo más hombres y mujeres que creían en Jesús. La gente sacaba a los enfermos en camas y en camillas y los ponía en las calles por donde Pedro iba a pasar, con la esperanza de que por lo menos su sombra cayera sobre alguno y lo sanara. Mucha gente de los pueblos cercanos a Jerusalén también llevaba enfermos y la gente con espíritus malos, y todos eran sanados. Entonces, hermanos, esa es la invitación. Debemos fortalecer nuestro espíritu. Hacer morir por el espíritu requiere de nuestra decisión, como lo habíamos dicho antes, de nuestra voluntad. Es una decisión consciente. Nos fortalecemos orando, alimentándonos de la palabra, teniendo esa comunión íntima con el Espíritu Santo. No estamos hablando de una oración religiosa. Esta no es la que Dios espera de nosotros. Recitar, declamar, en otros casos, sistemáticamente, no. De hecho, la palabra contempla ese espacio. No sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra incapacidad. ¿Cuándo? Cuando nos alineamos a la voluntad de Dios, al corazón de Dios, a orar guiados por ese Espíritu Santo, pues es Él quien nos revela aún lo profundo del Padre y podemos ver ese propósito de Dios cumplido sobre individuos, sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias y sobre las naciones. Gracias, hermanos, por su tiempo, por su paciencia, por su atención. Este mensaje era el que quería compartir con todos el día de hoy. Yo quiero darte gracias, Padre amado, por este tiempo. Quiero, en el nombre de Jesús, bendecir a cada uno de mis hermanos.
declarar sobre ellos tu palabra en el día de hoy, Señor, y declarar que somos capaces de vencer a los enemigos de la oración, que somos capaces de vencer las obras de la carne, que somos capaces de tener una vida en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Te damos gracias, Papito Dios, por este día, por este tiempo en el que hemos compartido tu palabra, Señor, y tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén.